Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, y esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó, y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, en mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de Él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo en el poder de Cristo en mí. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó, y mi pecado Él cargó. Hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir,
Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Porque en ti está nuestra salvación, Señor. Ya no vivimos más con culpa, pues sabemos que tú has venido a perdonar nuestros pecados por pura gracia, Señor, por tu pura misericordia, Cristo. Y hoy vivimos llenos de gozo y de paz, de la alegría de saber que tú estás con nosotros en nuestro corazón, Señor. Gracias por tu bendito amor, Jesús. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, Él extendió su misericordia, dejó caer su manto sobre mí. Alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo y me
me selló con el espíritu de amor. Alabaré, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, alabaré su misericordia, que me salvó por la eternidad. Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, Él me llamó a ser su hijo, y me selló con el espíritu de amor. Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama, oh, Él es la vid y yo la rama, te alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo, oh, Él es mi padre y yo su hijo, te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, te alabaré ahora, 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 ahora. Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, oh, Él me salvó y ahora vivo, te alabaré ahora, 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 ahora. Él es mi Padre, Él es mi Padre y yo su hijo, oh, Él es mi Padre y yo su hijo, oh, Él es mi Padre y yo su hijo, te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, oh, Él es la fuente de mi vida, te alabaré ahora, 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 ahora. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me limpió. Salta, oh fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, el agua viva que me limpió. El agua viva que me limpió. Porque tú nos limpiaste con tu sangre, Señor. Tú seas Jesús. Nos diste una vida nueva. Aleluya. Cambiaste todo nuestro ser, Jesús. Gracias, Jesús. Y no es una fantasía, sino tú eres algo real, Señor. Amén. Pues tú trajiste paz y gozo a nuestra vida, Señor. Por más que lo buscamos por muchas partes, no lo encontrábamos hasta que te conocimos a ti, Señor. Qué grande salvación nos has dado, Cristo. Gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado
soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación me has dado a mí. Qué grande salvación has traído a mi vida, libre del pecado soy. Qué hermosa paz me has dado, mi confianza eres tú. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación me has dado a mí. Libre del pecado soy, puedo adorar al Rey. Qué grande salvación me has dado a mí. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó,
porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decir de lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decir de lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces
todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, todo lo que harás. Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios que tenemos una vez más la oportunidad de estar aquí, que pudimos una vez más abrir nuestros ojos en la mañana, tener conciencia de que nuestra alma está consciente del día a día, que pudimos respirar, pudimos obtener la conciencia de que estamos vivos. Esto es puramente gracias a Dios. Y tenemos ahora la ocasión de buscarle y acercarnos a Él. Ya lo hemos hecho a través de los cantos. Le hemos estado ministrando y a la vez el Espíritu Santo nos ministra a nosotros a través de esos cantos. Pero es el momento de pasar a la Escritura, de abrir la palabra y ver lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos establecernos en esa vida que a Dios le agrada. Y para ello Dios nos ha dejado la Escritura. Escudriñándola debidamente, como dijo Jesús, podemos llegar a entender lo que es verdaderamente una salvación. Antes de comenzar, quisiera que pudiéramos pedirle a Dios de su ayuda, pedirle su gracia para que la palabra hoy pueda ser lo más sencilla posible, pero a la misma vez que pueda afectar el entendimiento y el corazón de cada uno, de todos los que estamos aquí. Que sea Dios en nosotros, que sea su Espíritu Santo que nos ayude, que nos ministre y que nos guíe. Vamos a pedirle, vamos a ir cada quien en su lugar. Acompáñenme a pedirle a Dios en oración. Cerremos nuestros ojos y digámosle a Dios que lo necesitamos. De veras, Señor, con cuánta necesidad nos acercamos a ti. Porque, Señor, tú mismo dijiste, en tu palabra está escrito, que separados de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer. Y eso es una gran verdad, Señor. Sin ti, Señor,
no nos es posible entender lo más sencillo o hacerlo más fácil. Sin ti, Señor, nos fuera imposible respirar, entender, conocerte. Y hoy, Señor, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, que nos dirija. En estos momentos de abrir la Escritura, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos explique cada palabra y que cada uno reciba lo que necesita en su alma, Señor. Ministranos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo un pasaje de la Escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Primera de Pedro, capítulo 2, 11, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es el apóstol Pedro hablándole a la iglesia, pidiéndoles, ya que estamos aquí de pasada, que nuestra caminata aquí es temporal, tendremos que irnos algún día, y pide que pensando en eso, nos abstengamos, aquellos que hemos alcanzado la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una persona en su estado natural está por completo entregada a esos deseos y para nada se preocupa, ni siente ninguna aflicción, ni siente ningún dolor, ni tristeza por llevarlos a cabo, por satisfacerlos. Pero alguien que se ha convertido a Dios y que ha entendido los principios del Espíritu, los principios que Dios quiere que guardemos, pues se da cuenta de que esos deseos siempre estuvieron en oposición a Dios. Y siempre esos deseos nos conducían a hacer lo que a Dios le desagradaba. Y aquí nos están diciendo que nos abstengamos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales no es otra cosa más que los deseos humanos. En su estado natural, el ser humano tiene deseos de cualquier índole, pero generalmente estos deseos están enfocados en satisfacer una necesidad personal y la mayor parte de las ocasiones es sin tomar en cuenta lo que otros sienten, lo que otros quieren. La idea de la satisfacción de estos deseos siempre va acompañada del egoísmo y siempre están en primer lugar antes que la de los demás. En el mundo hay carencia de amor. El amor es no pensando nada más en lo de uno, sino también en lo de los demás, en lo de los otros. Pero generalmente el mundo lo que hace es pensar en sí mismo, primero. Y después, si le sobra o si le conviene o si de alguna manera va a sacar alguna ventaja, pues piensa en los otros. Y aquí se nos dice que tenemos que abstenernos de esos deseos. ¿Por qué? Porque esos deseos siempre nos van a llevar a estar en contra de Dios. Lo vamos a estar viendo unos momentos más adelante. Aquí se nos dice que tenemos que evitarlos. Abstenerse quiere decir eso. Dejarlos de lado, no cumplirlos, no satisfacerlos. Tenemos que primeramente poner en primer lugar qué es lo que Dios quiere. No lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra carne, lo que nuestra mente quiere, sino lo que Dios es lo que quiere. A esto se llama, lo que Jesús decía, el negarse a sí mismo. Cosa que, la verdad de las cosas, para un ser humano en su estado natural, es punto menos que imposible. No puede, ni quiere, ni sabe cómo, ni entiende. Y la Escritura lo dice así. En Romanos 8, 7 y 8, dice de esta manera: por cuanto los designios de la carne, o sea, esos deseos de los que estamos hablando,
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué cosa? No hay vuelta de hoja, no hay manera de tomar otra alternativa. Aquí es bien claro y es bien directo. Aquí está diciéndonos bien clarito y por qué Pedro decía a la iglesia que se tenía que abstener de ellos. ¿Por qué razón? Porque satisfaciéndolos era una evidencia de que estabas en oposición a Dios, que estabas ya dándole la contraria a Dios, desobedeciéndolo para agradarte a ti mismo. Y aquí dice que esos deseos son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no obedecen la ley de Dios. Si la persona tiene deseos sexuales, y cuando la Escritura nos dice que los fornicarios ni los adúlteros tendrán herencia en el reino de los cielos, pues la única oportunidad que tenemos de satisfacer esos deseos es conforme a la voluntad de Dios, que es en el matrimonio. Dice que esos deseos no se sujetan a la ley de Dios. Vuelvo a repetir, el adúltero y el fornicario, pues lo que quieren es satisfacer una necesidad que sienten en su cuerpo, pero muchas de las veces, o la mayor parte de las veces, no toman en cuenta qué es lo que Dios quiere. Así es que el fornicario pues se da gusto, el adúltero se da gusto, y ya no toma en cuenta el daño que ocasionaron a los demás o el daño que se pueden ocasionar a sus propios cuerpos. Y pues no somos nuestros, no nos creamos a nosotros mismos. Tenemos que cuidar este cuerpo, el cual puede venir a ser morada del Espíritu Santo. Así es que, si estamos dándole gusto a esos deseos, aquí nos está diciendo muy claro, son enemistad contra Dios. Y los que viven según estos deseos, dice en el versículo 8 de Romanos 8, dice, los que viven según la carne, los que viven dándole gusto a sus deseos, no pueden agradar a Dios. Es muy claro y es muy directo, no hay manera de lo estás explicando mal, lo estás entendiendo mal, es muy literal, no hay vuelta de hoja, punto y se acabó. No hay alternativas que nos pueda decir, si estás viviendo conforme a los deseos humanos, aquí y en cualquier parte del mundo es lo mismo. Todos tenemos los mismos deseos, todos tenemos los mismos impulsos, no importa del país, no importa de la raza que seas, del color de piel que tengas, todos tenemos los mismos deseos, los mismos impulsos. Y cuando se vive conforme a ellos, aquí nos está diciendo, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y esto es que Dios tiene sus leyes. Dios tiene sus principios. Dios tiene su ley que dice la Escritura que es santa, que es justa, que es buena. Y la verdad de las cosas, cuando uno se dedica a satisfacer lo de uno antes que lo de Dios, pues es un menosprecio directo a lo que Dios quiere. De tal manera que Dios dice, no tienes parte ni suerte conmigo. No pueden agradar a Dios. No hay vuelta de hoja. Y la verdad de las cosas es que cuando se predica el Evangelio, pues la mayor parte de las personas quedan asombradas de lo que realmente pide. No el Evangelio ese que han adulterado o que han rebajado, que le han quitado peso a palabras de la Escritura, tratando de darle una libertad al alma de una manera errada, de una manera equivocada, sin tomar en cuenta realmente la profundidad de lo que Dios quiere. Pues es preocupante cuando entiendes lo que Dios pide. ¿Qué quiere? Que te niegues a tus deseos para que empieces a obedecer los deseos de Dios. Esto es lo que implica el arrepentimiento, que dejes de agradarte a ti mismo para que empieces a agradar a Dios. Es lo que involucra el arrepentimiento. Y la verdad de las cosas, cuando se hace este llamado, la inmensa mayoría de las personas se ponen a temblar.
se asustan, se espantan, muchos se alejan, muchos que ven la medida, el estándar lo ven muy elevado, muy alto, y quedan atemorizados porque la verdad es que para el hombre es punto menos que imposible. Jesús dijo que para el hombre es imposible la salvación. Para el hombre en sus fuerzas, en sus propias ideas, en sus propias obras, no puede agradar a Dios. Es imposible para él. Y la verdad que esto preocupa, porque ya te vuelvo a repetir, los deseos están presentes en todos y cada uno de nosotros. Todos los padecemos, todos los tenemos. Y cuando te dedicas a satisfacerlos, no hay oportunidad. Y esto realmente es preocupante en gran manera. ¿Por qué? Porque los deseos son algo poderoso, algo difícil de controlar. Es algo prácticamente para el ser humano en sus propias fuerzas es imposible. No puede, dice que ni puede ni quiere. Lo acabamos de leer. Pero yo quisiera poner en tu mente algo que está en la Escritura y que muchas de las veces no se toma en cuenta o se pasa de largo. Tenemos que pensar en Jesús. Cristo, al igual que tú, al igual que yo, cuando Él vivió aquí en la tierra, en su estado de hombre, en su estado humano, era exactamente igual que nosotros. Exactamente igual. Era sujeto a pasiones, a deseos, a impulsos, a pensamientos, a ideas igual que las nuestras. Era un cuerpo como el tuyo y como el mío, con pasiones, con deseos, igual batallaban contra su alma. Dice en Hebreos 5, 7 y 8, para confirmar esto, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Estamos entendiendo? Cristo en los días de su carne, o sea, los mismos impulsos que tú y yo tenemos, los tenía Él. Y de tal manera que cuando los tuvo tan fuertes y tan poderosos que lo estaban invitando, lo estaban forzando a desobedecer a Dios, porque venían en su mente y venían a su corazón esos deseos que a ti y a mí nos vienen, a Él le vinieron. Él dice aquí que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, a Dios. Y dice que a causa de ese temor que Él mostró, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Y dice el verso 8, y aunque era hijo, los hijos pueden gozar de privilegios, pero no para hacer lo malo en este caso. Tuvo que aprender a obedecer. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, él también tenía esos impulsos que lo llevaban a desobedecer a Dios. Él también padeció las mismas situaciones que muchas de las veces hemos pasado tú y yo. A él le venían esos deseos. Él estaba en un cuerpo de carne, en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Se hizo Jesús uno con nosotros, se hizo como uno de nosotros en nuestra condición humana. Él participó de las mismas cosas, de los mismos deseos, de las mismas pasiones que combatían adentro de Él. Pero había algo en Él que lo hacía diferente totalmente de nosotros. A la vez que se hizo como uno de nosotros, había algo en Él, una característica que nosotros no tenemos. En nuestro estado natural, en nuestra carne natural, nosotros no tenemos lo que Cristo tenía. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, sus deseos y sus pasiones
lo llevaran a tener esos impulsos para desobedecer a Dios, que es la tentación. La tentación aún no es pecado. Es pecado cuando la satisfaces, cuando le das entrada y le das curso. Pero Jesús tenía una característica. Fue tentado en todo, al igual que lo podemos ser nosotros, con los mismos deseos, las mismas pasiones que lo llevaban, esas concupiscencias, esos deseos lo llevaban a querer desobedecer a Dios. Pero dice aquí al final de este pasaje, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que dice, sin pecado. Sin pecado. Ni uno solo. Ni un solo pecado. El pecado no es otra cosa que desobedecer la ley de Dios. Dice en 1 Juan que el pecado es transgresión de la ley. O sea, el pecado no es un sentimiento, no es un virus, no es algo que se mete en el corazón de uno, en la carne de uno, en la mente de uno. No es algo ahí que te está... no. Es un deseo de uno de hacer lo malo y lo hace, en contra de lo que Dios quiere. El pecado es transgresión de la ley. Y Cristo nunca transgredió. Nunca pecó, sin pecado. Y la verdad de las cosas, para poder estar con Dios, necesitamos estar así, limpios, sin pecado. Porque la única cosa que nos separa de Dios es el pecado. No hay otra cosa. Así es que, ¿cómo le decía a Jesús? ¿Qué poder había en Él? ¿Cómo es que Él nunca cayó? ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces nos esforzamos en nuestras fuerzas queriendo agradar a Dios, queriendo hacer lo que Dios quería, y tomábamos resoluciones nuevas, y nos prometíamos y nos comprometíamos que ahora sí, y que ahora sí lo voy a cumplir, y más tardábamos en decirlo que ya estábamos pronto cayendo otra vez en alguna clase de desobediencia, ya sea codicias, ya sea iras, ya hubiera sido amarguras, resentimientos, odios, envidias, apacentamientos, cobardías, cuántas cosas. Qué duro para el cuerpo, para el alma humana en sus propias fuerzas vencerlo. Y cuando sabes que esto es lo que te está separando de Dios, pues angustia. Angustia, y ves que te impulsas, que te esfuerzas y que siempre acabas vencido. Y que quieres salir adelante y que tus deseos siempre te están ganando. Tus deseos siempre te están venciendo, ya sea que estás siendo provocado a una codicia sexual, o que alguien te provoca a hablar mal de otro, o que viene un daño que te hacen y tu corazón responde con ira, con amargura, con resentimientos. Y dices, pues, no se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo si es que no se puede? Necesitamos aprender de Jesús, porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir, que fuimos llamados para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo, que nos ha dado ejemplo en todo. Y aquí estamos viendo que Él estaba sin pecado y nosotros tenemos que llegar a estar de una manera igual. Pero ¿cómo le hacía a Jesús? ¿Qué poder había en Él? Ese poder no salía de sus propias fuerzas, de su propia carne. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, algo que el hombre natural no tiene. Desde que el hombre en el huerto cayó, se perdió toda relación con Dios, se perdió toda comunión con Dios. Cuando estaba en una comunión completa, ni siquiera le venían pensamientos malos, ni le venían ideas malas, ni le venían dudas acerca de Dios, ni temores. Se acercaba a Dios con confianza, platicaba a Dios
con libertad, pero cuando desobedeció, todo se oscureció. Vino el miedo, vino el esconderse, vino el apartarse, el huir de Dios, el tenerle miedo a Dios, y se acabó la libertad. Desde entonces el hombre está caído, el hombre no tiene manera de vencer, no tiene capacidad de vencer, perdió la relación de comunión con Dios, perdió el Espíritu Santo, y sin el Espíritu es imposible vencer nuestras pasiones y nuestros deseos. Si Jesús podía vencerlos, no eran sus fuerzas, era porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos tener el Espíritu. Sin Él, no hay poder alguno que pueda vencer el pecado. Sin el Espíritu Santo, no hay poder. Cualquier cosa que venga a nuestras vidas nos va a vencer siempre. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, por eso es fracaso tras fracaso, por eso miedo, por eso que no puede, por eso es que tiene deseos, pero acaba dándose por vencido y mejor se abandona y ya no quiere saber. ¿Por qué? Porque ve que una y otra y no puede. Pero es que no persevera. La única manera es seguir el ejemplo de Jesús. Él dijo que si nosotros nos humillamos, dice, ¿cómo no Dios le va a dar el Espíritu Santo al que se lo pide? Dios no lo puede dar, pero necesitamos entender cómo. Y para ello tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que aprender de Jesús. Si te pones a pensar cómo era Jesús, en tanto que anduvo caminando aquí en la tierra, cuánta autoridad demostraba con sus hechos, con su vida, con su forma de ser, con su forma de actuar. Los fariseos, todos los que se oponían a él y que lo querían atrapar en alguna palabra o lo querían de alguna manera poner en evidencia, acababan callados, acababan con las bocas cerradas, porque Jesús tenía una sabiduría más allá de lo que cualquiera de nosotros podamos entender, y quedaban callados, quedaban mudos, y muchos de ellos acababan diciendo, nunca hombre alguno ha hablado como él. Era algo espectacular, era algo único, maravilloso, una autoridad tremenda que tenía, y además la autoridad que mostraba con sus obras, que cuando él pedía algo, se cumplía. Si estaba alguien muerto y quería resucitarlo, lo resucitaba. Si alguno estaba un paralítico, alguno estaba enfermo, alguno estaba cojo, alguno estaba ciego, cualquier tipo de enfermedad y que se acercaban a él porque querían ser sanados, no había uno que no era sanado. Con todo y eso, con toda esa autoridad que él tenía, con todo ese poder que él demostraba, él jamás se ensoberbeció ni se enseñoreó de nadie. Él siempre mostró una mansedumbre, una humildad, un temor reverente a Dios y un respeto incluso también cuando tenía que respetar y cuando el hombre era digno de ser respetado. Era manso y era humilde de corazón. Y Jesús dijo, aprendan de mí. Soy manso y soy humilde de corazón. Por eso, cuando esos impulsos le venían, cuando esos deseos carnales lo querían someter, él, con humillación, con quebranto, con lágrimas, con gran clamor, con una angustia y con un sentimiento de impotencia grande, humillado ante Dios le pedía que no cayera. Se humillaba con Dios para no caer, porque el pecado lo iba a llevar a morir para siempre. La paga del pecado es muerte, y dice, al que lo podía librar de la muerte. Y dice que debido a ese temor y a esa reverencia y a esa humillación, él fue oído. Y Dios lo ayudó. Y Dios le dio el poder para obedecer. Pero tuvo que aprender. Se tuvo que humillar. Tuvo que mostrar un sentimiento de necesidad grande. Un sentido de impotencia, de que no puedo sin tu ayuda, Señor. Necesito que me ayudes, que me des de tu gracia, Señor. Porque si tú no me ayudas, Señor, la ira, mira que las palabras
vienen y a veces hablo, Señor, y puedo hablar y puedo dañar. Dame gracia, dame sabiduría para no caer en semejantes cosas. Y él, quebrantado y humillado, Dios vino y le enviaba ángeles a fortalecerlo y le dio el Espíritu Santo, y por el Espíritu siempre salía adelante. Cuando Jesús fue tentado en todo, él ya venía lleno del Espíritu. Él se fue al desierto y estuvo ahí ayunando 40 días, sin comer, sin beber, y esto era con un propósito: que Dios le diera de su gracia, porque él tenía una tarea grande y necesitaba mantenerse como Dios quería, limpio, para poderse ofrecer a sí mismo el rescate por nosotros, que nosotros no estamos limpios, ni podemos mantenernos limpios a menos que Dios nos ayude a mantenernos limpios, y para ello necesitamos el Espíritu Santo. No hay otra manera. No hay otra manera. Necesitamos aprender de Jesús. Cristo era humilde, necesitado, quebrantado, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él tenía un sentido de impotencia en sus fuerzas, clamaba a Dios por ayuda porque sabía que solo no podía. Tenía un temor reverente, un respeto, un temor a desobedecer, de tal manera que ese temor, en su gracia, Dios lo llevaba a obedecer siempre. Y dice en Isaías 66, 1 y 2, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Qué está diciendo Dios aquí? En pocas palabras está diciendo: no los necesito. No necesito de sus cosas. No necesito de sus obras. No necesito lo que ustedes me puedan ofrecer, lo que ustedes puedan hacer por mí o para mí. No los necesito. Me basto a mí mismo para hacer las cosas. Yo simplemente puedo hablar y las cosas se hacen. No necesito a ninguno de ustedes. Pero dice en el verso 2, en la segunda parte: pero miraré a aquel que es pobre y humilde en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes la actitud que Dios quiere, Él se va a agradar contigo y te va a hacer apto y te va a capacitar para que estés con Él. No lo necesito, pero si alguno quiere estar conmigo, necesita tener esta actitud, la misma que tenía Jesús. Pobre y humilde de espíritu, o sea, en lo íntimo también, no nada más en una humildad externa o una aparente humildad, no, sino que tiene que ser de corazón. Por eso dice de espíritu, con E chiquita, en la parte íntima del ser humano. Y además dice: y que tiembla a mi palabra. O sea que con temor y reverencia, amando a Dios, amando a su palabra, pone por obra todo lo que Dios quiere. Como veíamos la semana pasada, como lo hizo Noé, que hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Y Noé halló gracia. Y la verdad, mis amados, es que para poder estar con Dios no hay otra manera más que empezar por donde hay que comenzar. Jesús vino y se apareció en este mundo y caminó en este mundo como hombre, pero a la misma vez era Dios. O sea, el Espíritu Santo estaba en Él, haciendo morada en Él, completamente lleno del Espíritu. Y hizo un llamado al arrepentimiento. Y la verdad que el llamado al arrepentimiento involucra esta actitud. Es necesario tener esta actitud, y después de que Dios te da la gracia y que encuentras el perdón de tus pecados por medio de Jesús, porque dijo Él: crean el Evangelio, arrepentidos y creed en el Evangelio, crean en mí.
es necesario que esta actitud esté presente no solamente durante ese llamado y después ya no, hay que conservarla. Una vez que Dios te perdona, hay que seguir con esta misma actitud. Quebranto, necesidad, humillación, sentido de impotencia, sentido de incapacidad, sentido de necesidad profunda y temor a Dios en todo lo que Él dice. No miedo solamente, sino un temor que te lleva a poner por obra lo que Él quiere. Ese temor que dice la Escritura que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, obedecen a Dios. Es necesario que este llamado lo tengamos prácticamente desde que Dios te llama hasta que te vas, esta actitud. Humildad, quebranto de corazón, temor a Dios. Obediencia a su palabra, cada una de sus palabras. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos esto, Dios no nos va a dar su espíritu. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en el espíritu y que tiembla mi palabra. A ese le voy a dar de lo mío. A ese. Y no hay otra manera. Es la única manera. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, no hay cosa que venga a nuestras vidas que nos invite a hacer las cosas contrario a lo que Dios quiera que podamos vencer. Cualquier cosa que venga a nuestra alma, a nuestro espíritu carnal, a nuestra mente carnal, y si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible, siempre seremos vencidos. Siempre. Nuestro espíritu humano siempre será derrotado ante cualquier cosa que nos lleve a hacer lo que a Dios no quiere. Dicen Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Dios quiere que entres en una actitud de dolor por haber hecho lo malo, de tristeza, de vergüenza por haber hecho lo que le desagrada. Y ahora lo que quiere ver en ti es que ahora en tu corazón está el deseo de ya no agradarte a ti mismo, sino agradar primero a Dios. Ahí comienza el arrepentimiento. Ahí comienza la verdadera fe en Dios, que oyes el llamado y no lo cambias a tu conveniencia, sino tal y como Él dice: arrepentíos, vuélvase cada uno de su maldad, vuélvase cada uno de su mal camino, y Dios será amplio en perdonar. Amplio en perdonar, dice, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice enseguida esta parte que tenemos que tomar muy en cuenta: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí está quedando claro? ¿Cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Jesús? Mantenernos limpios teniendo el Espíritu Santo. ¿Cómo nos es dado? Cuando tenemos la misma actitud que Jesús, el mismo corazón que Cristo, la misma visión que Cristo: agradar a Dios, amar a los hombres, servirlos conforme al corazón de Dios, no agradarnos a nosotros mismos, sino también a los demás. En primer lugar Dios, y lo que Dios diga, eso se va a hacer. Y entonces, cuando Dios ve una actitud así, Dios ha provisto para que tus pecados antiguos no te sean estorbo. Él mismo se ofreció. Él mismo se ofreció para que nuestros pecados pudieran ser borrados, todos y cada uno de ellos. ¿Quieres una mayor gracia? El arrepentimiento te llama a dejar de hacer lo malo y te dice: confía en Cristo. Y cuando tú hagas esto, Dios te va a dar de su Espíritu. Y cuando tú tengas el Espíritu,
entonces vas a poder entender cómo vencer. Hasta entonces vas a tener el mismo poder que tenía Jesús. Hasta entonces tendrás el poder necesario, al igual que Jesús, en los días de su carne. Y vas a darte cuenta que cuando venga la tentación, tu alma no va a quedar a gusto. Tu alma no va a estar satisfecha. Vas a sentir como que si ya hubieras caído. De ahí que las gruesas gotas de sudor que parecían sangre. Cuando Jesús estaba siendo tentado, la angustia era tremenda. El temor era grande. La tentación estaba ahí poderosa. Se siente como si ya hubieras caído. Pero no, la tentación no es pecado. Él clamaba para que la tentación pudiera vencerla y no caer. Por eso Jesús decía, no entréis en tentación. O sea, ni siquiera le des cabida a la tentación. Ten temor de Dios, humíllate con Dios, quebranta tu corazón y tu alma y obedece todo lo que Dios te dice. Y en el momento de la prueba, Dios juntamente con esa prueba te va a dar también la salida. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que el Espíritu, dice la Escritura, no, el reino de los cielos no es palabras, sino poder. Y no se está refiriendo específicamente al poder de los milagros, que no todos tenemos ese poder, pero todos podemos tener el mismo poder que da el Espíritu para vencer nuestros deseos, para vencer nuestras concupiscencias, para vencer esos impulsos carnales que batallan contra el alma, para abstenernos de ellos, para poder dominar la lengua, para poder controlar nuestro cuerpo, para poder refrenar todo lo que nuestro cuerpo nos pide. No hay otra manera, no hay modo de que podamos hacerlo a menos que tengas el Espíritu Santo. Por eso Dios nos dice en su palabra, sed llenos del Espíritu Santo. Una persona cuando recién se convierte a Dios y confía en Jesús, Dios le da el Espíritu. Y dice la Escritura que Dios no da el Espíritu por medida. Te lo da todo o no te da nada. Pero cuando esa persona que ya fue lavada y fue perdonada y se le dio el poder para vencer, empieza a aligerarse y empieza a perder el temor de Dios, y empieza a ser ligero en su forma de conducirse y empieza a coquetear con las cosas de este mundo, sus deseos se le empiezan a despertar con más potencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está contristado. Por eso dice que no contristéis al Espíritu Santo. Un espíritu contristado, el Espíritu Santo de Dios contristado, vas perdiendo poco a poco ese deseo de hacer las cosas como Dios quiere. Poco a poco el deseo por las obras de Dios, el deseo por un momento de oración con Dios, el deseo por escudriñar la Escritura, por profundizar en ella, poco a poco se va apagando. Y le estás dando cabida ahora a tus propios deseos. Y ya estamos viendo que cuando esto sucede, no se puede agradar a Dios. Así es que tenemos que ser sensibles y ser como Jesús, que Jesús en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, clamaba al que lo podía librar de la muerte. Y aunque era hijo, aprendió a obedecer. Fue oído a causa de su temor reverente. Sin el Espíritu, mis amados, es imposible vencer la maldad. Imposible. Y Dios nos dice en la palabra que solamente los vencedores son los que van a estar con Él. ¿Y quiénes son estos? Los que leímos en Isaías. Miraré a aquel que es pobre y humilde en el espíritu y que tiembla a mi palabra, al igual que Cristo. De la misma manera como Cristo venció, así necesitamos nosotros vencer. Dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer
le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué pasa con los que no vencen? No van a poder acercarse al árbol de la vida. No tendrán parte ni suerte con Dios. Como le dijeron a Simón el mago, no tienes parte ni suerte. Arrepiéntete por si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios quiere una vida como la de Cristo, que causa mucho temor pensar en ello, por supuesto. Pero si tienes confianza en Dios y le crees, mira, no va a haber fuerza humana que te venza, porque si te humillas como Cristo, si te quebrantas como Cristo, si tienes ese sentido de impotencia y ese sentido de necesidad profunda y ese sentido de quebranto y de mansedumbre, no va a haber fuerza alguna del pecado que te pueda destruir. Siempre podrás vencer. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar de su gracia. Dios te va a llenar más del Espíritu. Y en la medida que te quebrantes y reconozcas que sin Él no puedes, Dios te va a dar más y más y más, y vas a ser transformado de gloria en gloria, como dice un salmo, de poder en poder, y seremos transformados a su misma imagen y semejanza cada vez más, cada vez más. Es cierto, carecemos de muchas cosas, estamos siendo enseñados, estamos siendo instruidos, y la Escritura nos dice que nos abstengamos de las cosas que desagradan a Dios, que corrijamos lo deficiente, que confiemos en Dios, que perseveremos en obediencia a sus palabras y a sus mandamientos, y que así lleguemos hasta el final, porque de otra manera no tendremos ninguna gracia. ¿Quieres alcanzar la gloria de Dios? ¿Quieres tener verdaderamente parte y suerte con Dios? Mira cómo era Cristo. Él era como tú y como yo. Igual se tuvo que humillar. Y si el Dios de los cielos, si el Rey de Reyes y el Señor de Señores se humilló de esta manera, creo que sería una soberbia muy grande no hacerlo nosotros. Simple y sencillamente quedaríamos desechados al quererlo hacerlo a nuestra manera. Porque al hacerlo a nuestro modo es hacerlo conforme a nuestros deseos. Y esos deseos siempre son contrarios a Dios. Así que humillémonos, quebrantémonos y profundicemos en nuestra alma, y que Dios nos dé de su gracia y nos llene de su Espíritu para poder salir adelante. Medita en estas cosas, profundiza en ellas y pide a Dios de su gracia. Y Dios es poderoso para mantenerte sin mancha y sin caída hasta el fin de los días. Cerremos los ojos, terminemos dándole gracias a Dios con una oración, y si Dios lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. De veras, Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Dios, ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a tener un corazón quebrantado y necesitado como lo tenías tú, entre tanto caminaste aquí, Señor. Tú nos pusiste el ejemplo a seguir, Señor, nos mostraste el camino. Tú mismo nos dijiste que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y el ejemplo que nos diste, Señor, nos es necesario, Señor, seguirlo tal y como tú lo hiciste. Que quebrantado y todo, Señor, a pesar de tener autoridad y tener poder, nunca, Señor, te ensoberbeciste ni te envaneciste pensando que en tus fuerzas humanas podrías salir adelante. Tú mismo nos enseñaste cómo depender de Dios. Quebranto, necesidad, impotencia, mansedumbre, dolor, llanto, por esa carne, Señor, que se quiere levantar en contra tuya. De veras, Padre, ayúdanos a entenderlo y a profundizarlo, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Ayúdanos a entenderlo de corazón, no solamente como doctrina, Señor, no solamente en la mente, sino en el Espíritu, Señor, en lo más íntimo de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito eres. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Hasta luego.